Seguimos grabando. Bueno, hasta ahí una metodología. La otra metodología, voy a cerrar la vista 2. ¿Sí? Otra metodología es ir colocando elementos geométricos, es decir, curvas y tangentes. ¿Ya? Por ejemplo, en este segmento, ¿qué tipo de curva se podría emplazar? ¿Sí? Entonces voy a ir a curva, ¿sí? Solamente una curva, a ver, a partir de 2 puntos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a partir de 2 puntos, tengo distintos métodos para insertar esa curva, ¿sí? Un inicio, un radio, un centro, el radio, un punto de inicio, un punto de final y un punto de paso, ¿sí? Un punto inicial, punto de paso y el final de la curva, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar el punto inicial y el punto de paso, ¿sí? Por ejemplo, necesito una curva que se acomode a este segmento, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo tener un punto inicial acá. Voy a seleccionar acá el feature o la característica. Por ejemplo, acá tengo el punto final, por decir acá, por acá, y puedo acomodar el punto de paso por acá, ¿sí? Por ejemplo, y luego ya se hace la unión entre elementos. Luego tengo otra curva, por ejemplo, puedo tener esta curva, este punto, este punto y eso, ¿no? Luego puedo colocar las tangentes ya también entre elementos, ¿sí? Entre dos arcos, entre este arco puedo darle un ¿qué parámetros? Offset, no necesito offset, ¿no? Estamos diseñando el eje, entonces se queda en 0, enter o botón izquierdo, segunda curva que sería esta, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en este caso, me da hasta 4 opciones de solución, ¿sí? Esta tangente, que sería la solución 4, la solución 2, que sería esta tangente, la solución 3, que sería esta tangente, que es la que nos interesa en realidad, ¿sí? Y el caso 1, que sería esta, ¿no? Acá otra vez tengo que seleccionar el geometría baseline, ahí ya se nota mejor, ¿no? Las soluciones. Entonces el que nos interesa es esta. Pico con el botón izquierdo en la solución que requiero y acepto, haciendo 2 hasta 3 clics, ¿sí? Esa sería por elementos. Entonces, si continuamos acá, ¿sí? Ya puedo empezar, por ejemplo, a hacer tangentes. En este caso, necesito, fíjense que a medida que voy generando tanto los PI, por PIs o por elementos, a cada momento tengo que ir asignando el feature, ¿no? Entonces, para evitar eso, les había indicado en la anterior clase, nos vamos a ir a este grupo de herramientas, herramientas generales, en estándares, y voy a abrir la barra de herramientas de la definición de características o definición de features, ¿sí? Se abre esta ventana y la puedo acomodar donde sea más cómodo. Yo generalmente la acomodo acá arriba. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ventana? Para hacer lo siguiente, voy a ir a definición, voy a
seleccionar con la que estoy trabajando, geometría baseline, y voy a picar en este botón, ¿sí? Con un foquito, y eso significa que cualquier elemento de geometría que yo vaya a hacer, siempre va a seleccionar este feature, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy en tangente, y fíjense que acá ya no me sale la opción, ¿no? Acá en la definición del feature o característica ya se encuentra bloqueado, porque acá ya estoy definiendo que todo lo que estoy trabajando ahora tenga esta definición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, necesito una tangente a esta curva, ¿sí? Entonces, me voy a las herramientas, le digo... tangente desde una curva, ¿sí? Una curva, una tangente simple desde un elemento, pico ahí, elijo el elemento, elijo desde dónde, y fíjense que esta sería mi tangente, ¿no? Puedo picar la distancia y, por ejemplo, podría terminar acá. Voy a terminar por acá, ¿por qué? Listo, y acá, listo. Entonces ya estaría con el elemento, ¿no? Si pico el elemento curvo, me va a marcar en color blanco el elemento original, y de ahí se han ido haciendo los cortes tanto atrás como adelante, ¿no? Voy a cambiar los colores de este elemento para que no se confunda con la curva. Si tienen problemas al visualizar, que me voy a ir al otro archivo de nuevo, al de la superficie. Voy a venir acá y curvas mayores. Voy a cambiar en este verde. Sí, ya, ok. Y vuelvo al anterior. Aquí no hay templates. Basta. Ahora sí. ¿Ya? Entonces estamos acá, ¿no? Ahora, voy a hacer una tangente. Acá en este punto tiene que entrar una curva de retorno de qué radios mínimos o máximos debo manejar en curvas de retorno. O lo que hemos hablado de de la raqueta o curva de vuelta, que indica su resumen. A ver, Richard Calizaya, ¿qué dice la norma respecto a curvas de retorno? Ingeniero, buen día. Buen día, Richard. ¿Cómo es? Curvas de retorno, jóvenes. Estoy buscando, dije. Recién ya tenían que tener su resumen a la mano, ¿no? Acá están por si acaso las características que tienen que cumplir entre curvas de enlace, curvas de mismo sentido, sentido contrario. Por ejemplo, acá está la curva S, donde tenemos una entretangencia menor a la recomendada, entonces prácticamente cero, ¿no? Ovoides, doble ovoides, esto ya lo tienen que revisar, esto es carreteras 1, ¿sí?
curvas de retorno. Acá está justo lo que decimos. Estas curvas de retorno. Radios. ¿Qué radios mínimos tengo que manejar, Richard? Israel Condori. Máximos, Inge. Los radios máximos, Inge. Radios mínimos. Siempre manejamos radios mínimos, ¿no? Sí. Ingeniero, eso también está en base de la longitud del vehículo tipo, ¿no? También. Diego Ademar. Ingeniero, buen día. Buen día. ¿Cómo es? ¿Qué radios manejamos? Sí, igual estoy buscando un resumen. Disculpen. Bueno. Acá directamente en la tabla manejamos lo siguiente. ¿Sí? Carreteras y colectores, 15.5 metros de radio mínimo. Calzadas en recta hasta de 7 metros, 17 metros de radio. Para buses con estas dimensiones, el radio mínimo sería 25.55, podemos poner ya 26, ¿no? Para locales y de desarrollo, estos son los datos. Entonces, nosotros estamos con colectora, ¿no? Entonces, podemos manejar un radio de 25.55, directamente 26 como radio mínimo. Vamos a ver, nos vamos a ir a drawing, nos vamos a ir a colocar una circunferencia. Vamos a ver acá directamente radio y 26 metros. Ese sería el radio que tenemos que acomodar acá. Fíjense que es bastante amplio, ¿no? Si lo coloco acá, por ejemplo, fíjense que cuánto espacio me va a quedar con el eje que está en la parte superior o inferior. ¿Qué va a pasar en este segmento? Porque si yo hago una paralela y, por ejemplo, este es mi radio y mi ancho de carril es 350 más la berma 1 metro, 450, ¿no ve? Más 4.15 metros de paralela, ¿no? A ver, deme un minutito, por favor. Perdón, retornamos. Y continuamos esto. Ya. Entonces, ¿qué pasa en este segmento, por ejemplo?
¿sí? Si yo hago el ancho de carril, 350, más la berma, 450, más la cuneta, ¿cuánto más o menos será la cuneta? Unos 50 centímetros, ya sería 5 metros. Más el talud de corte, que dependiendo del talud, pueden ser unos 3 metros, ya tengo 8 metros aquí, ¿no? Entonces, si yo hago un offset acá, hago un offset acá, 8 metros, ¿sí? Fíjense que ya se está casi sobreponiendo con mi línea de ceros, ¿no? Y si yo hago un offset acá, igual, la misma distancia, 8 metros, aquí vamos a poner que sea esta mi línea de ceros. Prácticamente voy a tener un problema de sobreposición, ¿sí? En este sector. Lo que vaya a hacer acá arriba, acá abajo, el corte o el terraplén, se va a sobreponer con la parte superior o inferior en esta curva. Entonces, hay que tener todos esos cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esta parte? ¿Quién me dice? Hay que mejorar el trazado, Inge. Mejorar el trazado. Esto está muy, muy junto, ¿no? Muy junto. O incluso podría irme acá, a este segmento donde tengo las curvas más espaciadas a simple vista. Entonces, esta curva yo me la puedo llevar más o menos por este sector. Siguiendo esta línea, vemos que acá puede ser la misma pendiente para que descanse el vehículo. Entonces, puedo colocar acá, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer en los otros segmentos, ¿no? Casi hago el mismo tratamiento acá. Prácticamente esto se está sobreponiendo con la parte inferior de mi vía, ¿no? Entonces, de ahí tendría que mejorar todo este trazado, ¿no? Por eso les decía, no es el método de Bruce, por ejemplo, no toma en cuenta esto, ¿no? Es directamente la línea, mido mi distancia por acá y listo. Pero si me pongo a hacer algo más detallado, pues acá ya estoy aumentando el desarrollo, de acá va a venir por acá, tendré que colocar mi curva acá, esta ya se va a modificar, para que no haya sobreposición, tendré que colocar por acá esta curva y de acá subo, más o menos sería la idea, ¿no? Entonces, en este segmento tengo que hacer esos cambios, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, tendré que extender un poco mi tangente. ¿Y qué va a pasar acá? Ya voy a trabajar con los elementos de geometría. Por el momento solamente tangentes. Más o menos que vendría por acá. Salí del feature. Cuando cambio de archivo, esto sí se pone en 0 de nuevo, ¿no? Pero no hay problema, puedo cambiar el feature acá. Feature. En este segmento siempre se va a presentar esta geometría, ¿sí? Hay que tener ese cuidado. Entonces, más o menos acá. Como que se acerca la tangente ahí. Y la siguiente tangente se va a formar igual acá. ¿Sí? Más o menos ahí. O sea, me veo que aquí hay un estrangulamiento, ¿verdad? Que es justamente esta parte, ¿no? Esta es la parte de la curva, el radio que estamos viendo, el centro, y más hacia abajo
se presenta el estrangulamiento. ¿Sí? Bueno, entonces este sería el estrangulamiento. Podemos acercarnos un poquito más. Y esto abrirlo un poco más. Listo. Y de aquí vamos a hacer, por ejemplo, esta tangente. Vamos a hacer de aquí esta tangente y esta tangente. Todavía no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Habría que reajustar esta línea de ceros en función de estos radios que estamos colocando. Entonces voy a terminarlo acá. ¿Sí? Y fíjense que solamente he hecho el trazo de tangentes. Aquí he hecho sí un trazo de curva. ¿Sí? Curva, tangente, curva, tangente. Y vamos a seguir introduciendo curvas. ¿Sí? Entre elementos, ¿no? Entre elementos con espirales. ¿Sí? Entonces, en este segmento, en este sector, ya que estamos subiendo o bajando un trazo bastante complejo, entonces nuestra velocidad va a bajar a 40 a 30 kilómetros por hora, incluso de acuerdo a la norma. Estas curvas tienen una velocidad de ¿cuánto? ¿Qué me dice? Curvas de retorno, velocidad desde entre ¿dónde está Rodrigo Edson Andrade? Aquí, Inge. ¿Qué velocidades podemos desarrollar en este tipo de curvas? Nada. Javier Johnny. Ingeniero, de 15 a 20 kilómetros. Exactamente, de 15 a 20 kilómetros por hora, ¿no? Curvas, ¿dónde está? Aquí está. Las velocidades fluctúan entre 15 y 20 kilómetros por hora en ese tipo de curvas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también esos radios reducidos. Entonces, para poder ingresar a esta curva con esa velocidad y estamos muy cerca, entonces obviamente estos radios van a ser para esas velocidades, ¿no? Radios mínimos, si fuera el caso. Entonces acá podemos reducir a 80 kilómetros, a 80 metros. Vamos a mantener esto en 20 y en 20, ¿sí? Eso van a verificar ustedes estas longitudes. Y entre esta tangente y esta tangente, ¿no? No hay una solución. ¿Por qué no hay una solución? ¿Qué acontece? ¿Quién me dice? ¿Por qué no habría una solución acá? La longitud de la tangente parece corta, dice la segunda. La longitud de tangente, ¿seguro? Otro parámetro, no sé, otro elemento geométrico que no estuviera siendo bien definido ahí, ¿qué es? Puede que el radio sea muy bajo y no hay el espacio suficiente para que se desarrollen las espirales, ¿ve? Justamente el radio es bajo, ¿no? Acá necesito mayor radio todavía porque esta longitud es menor a los 17 metros, entonces aquí 140. No, todavía 165. Ya,
ahí tengo 15 metros, más o menos. Estoy debajo del 17, entonces 180 de una vez. Ahora sí, estamos con 18 metros de longitud de la curva. Se está acomodando, aceptamos y aceptamos. Listo. A este lado lo propio. Aquí y aquí. Podemos mantener lo mismo para que haya la relación de entre curva y contracurva. Ok. Antes de hacer acá vamos a solucionar esto. Aquí, antes de irme ahí, puedo hacer esto y esto. Listo. Esta no me convence. Aquí no vamos a poder insertar una curva, ¿no? Y más o menos eso. Tendríamos que insertar una curva aquí. Algo así por acá. Entonces insertamos una curva entre esta y esta. Vamos a dejar ahí. Entre esta y esta. Vamos a dejar ahí. Estos radios son muy chiquitos. 250. Verificar, ¿no? Esas entre tangencias. Yo estoy, por el tiempo estoy. Aquí es mucho. 210. 200. Aquí la intertangencia casi cero. A ver cuánto está. Todavía no tengo el dato. Bueno. Ahora, ¿cómo inserto la curva acá? Vamos a hacer lo siguiente. La misma herramienta, ¿sí? Pero, primero, acá el radio habíamos tomado 26 metros, ¿no ven? Para ese radio tienen que recalcular estos elementos. Y acá hay una casilla, ¿sí? El loop. Entonces voy a picar acá y le digo, indico tangente y tangente. Está muy... aquí está, ¿sí? Fíjense, ya me está generando la curva con sus transiciones y está muy próximo a lo que nosotros hemos planteado. Entonces, acepto y acepto. Entonces ya lo corto, ¿no? Entonces, de esa manera ya generaría el elemento. ¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? Me está faltando unir todo esto, ¿no? Porque tengo esta primera parte que ha sido definido de una manera, ¿sí? Y este otro segmento que ha sido definido el eje por elementos geométricos, tangentes, curvas, espirales, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a unir esto? Además me falta unir este elemento, ¿no? A ver, con este lo voy a borrar, ¿sí? Aunque, sí, lo voy a borrar, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es mejor acá generar una curva a partir de un elemento, ¿sí? Como hemos hecho en el otro caso. Entonces, voy a hacer este elemento, selecciono el elemento, punto de inicio, y digamos que
Está muy abajo. Selecciono elemento, punto de inicio. Y ahí se acomoda, creo que mejor. Listo. ¿Por qué no lo back? Perdón. Otra vez. Está bien, la que atrás tiene que cortarlo. Selecciono, inicio y termino por acá. Back. Ahora sí lo cortó y ahora sí complemento este otro elemento que habíamos hecho anterior entre esta curva y 0 y esta curva. Esta es la solución. Listo, ahora sí. En la continuidad respectiva, tiene que haber continuidad por si acaso, ¿sí? Elementos tangentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelvo todo esto, todo este conjunto en un solo elemento? Vamos a hacer lo siguiente. Geometría compleja, y la primera opción es complejo desde elementos o a partir de elementos, ¿no? Pico ahí, ahora sí le voy a dar un nombre, alternativa 1, ¿sí? Y automático. Entonces, selecciono el primer elemento, que es todo este conjunto que habíamos puesto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde acaba? Creo que acaba ahí. Fíjense que me va a resaltar con magenta el elemento que estoy seleccionando. Entonces, es... a ver, estamos aquí. Necesito el inicio. ¿Sí? Y fíjense, automáticamente todos los elementos, como hay continuidad, los pone en magenta, ¿no? Aceptar complejo, sí, botón izquierdo. Listo. Ya está. Si selecciono, fíjense que desde el principio está en magenta y me da las características, ¿no? Entre tangencias, radios, etc. Hasta acá el final. Entonces, si espero que se despliegue el menú contextual, voy a propiedades y acá veo el nombre, ¿no? Alternativa 1. Perfecto. Espero el menú contextual, quiero el perfil longitudinal y voy a usar la ventana 2. Claro que estaba inicialmente con este tramo, no interesa. Pico aquí y se genera, ¿no? Y ya puedo empezar a trabajar la rasante en todo esto. ¿Sí? Vale, haremos nuestra rasante. Las herramientas son muy parecidas. Acá sí les recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el Snap. Y por si acaso, si no les aparece el Snap, esta herramienta de Snap que he ido prendiendo y apagando, no recuerdo si en la anterior clase les he enseñado cómo prender esta ventana. La voy a cerrar porque de repente de ustedes se presenta de esta manera. Acá en la parte inferior tenemos un icono, un cuadradito, un botón con el símbolo de snaps, ¿sí? Pico ahí y acá puedo ir aplicando las distintas herramientas de Snap, pero si yo quiero la ventana de herramientas, pico acá, ¿sí? Ingeniero. Listo. Y esta la acomodo donde yo quiero. La voy a acomodar ahí abajo. Sí, adelante. Julio. Disculpe, me interrumpe. Tengo unas preguntas. Claro que sí. Disculpe, ingeniero, en todos los... ¿Hay algún listado para saber las pendientes de las líneas que hemos trazado? Como usted dijo, un feature cada línea tiene. ¿Hay alguna posibilidad de ver, digamos, todos los elementos? Todos los elementos. No, ahorita estamos haciendo la geometría y recién vamos a ver en el perfil longitudinal las pendientes que vamos a trazar. Porque ahorita no tienen información de Z, ¿no?
esas líneas que acabamos de generar es solamente X y Y. Sí, pero... Recién le vamos a dar la característica de Z en el perfil longitudinal. Ah, ya. O sea, me refería a un listado como en Word, digamos, de todas las imágenes que esté, digamos, imagen 1, imagen 2, sus nombres para reconocer, digamos, cuántos elementos hemos utilizado. Ah, ya. Eso está aquí, mira. Eso está justamente acá. Si yo pico en el elemento complejo que acabamos de crear, a ver, voy a apagar ya no necesito mis curvas, que ya he terminado de trabajar con ello. ¿Sí? Esta la voy a cerrar un rato. Fíjate que acá, si pico en este elemento, ¿sí? Es el elemento complejo que he generado, ¿sí? Y si yo me voy a no, en propiedades, sí. No creo que sea por eso. Ups, ¿por qué? A ver, voy a apagar de nuevo esto. Listo. Doble clic ahí para apagar, ¿no? En propiedades voy a y me vengo acá. ¿Sí? Acá me va a dar todos los elementos que componen ese elemento complejo, ¿no? Tangente, clotoide, arco, etcétera, etcétera. Acá están todos los elementos que componen ese elemento complejo, ¿sí? Y aquí están las relaciones entre uno y otro, si es tangente al anterior, cómo se ha construido, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, este elemento he construido a partir de una tangente, he generado un punto y he terminado acá, ¿no? Y luego recién he hecho la tangente entre esta curva y esta curva. Entonces, todo eso se va almacenando acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Eso preguntabas, Julio. Sí, ingeniero, pero otra pregunta más, por favor. Claro que sí. Ahora, acá también en el explorador, si entro acá a alineamientos, tengo la referencia del feature que he manejado. Si lo despliego, está el elemento complejo alternativa 1 y dentro de este están todos los elementos que he ido utilizando, ¿no? O que componen ese elemento complejo. ¿Sí? Adelante, Julio. Bueno, es para... de las tres alternativas que hemos realizado, Uh-huh. ¿se debe hacer el diseño de la mejor alternativa? En realidad tienen que hacer este diseño, este trazado, porque digamos que si esta es una alternativa y solamente estoy comparando esta parte, ¿sí? O hago el diseño, ¿qué pasa con otra alternativa que tenga menores curvas o mayores curvas o mayor desarrollo, digamos? Entonces, si estoy haciendo en una este diseño, en las otras tres también tengo que hacer el diseño.
Donde va a haber la diferencia es en la entrega de documentación, ¿sí? De la mejor alternativa, ustedes sí van a generar planos de planta perfil. Ahí está la diferencia. Pero después, en todo el resto de desarrollo, en lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, tienen que hacer para las tres alternativas, porque es la única manera de comparar. Muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Listo, entonces acá está eso. Disculpe, otra Sí, consulta. adelante, Luis. Respecto a, por ejemplo, en el civil se obtiene una lista, Inge, de los elementos de cada curva, donde se puede modificar en una tabla tipo Excel las longitudes de transición o rayos de curva, como se va a estar haciendo eso, Inge. Claro, es lo mismo, ¿no? Porque si yo entro acá, y me vengo a geometría y me vengo a el editor por tablas y selecciono el alineamiento, aquí puedo cambiar, ¿no? Aquí están todos esos elementos, aquí está el radio, puedo ir cambiando, como hace rato, puedo ir cambiando longitud de radios, puedo ir cambiando longitudes de espirales, ¿sí? Y al final de cambiar todo ello, puedo aplicar y recién se va a reflejar acá, ¿no? Es otra manera de trabajar. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, aquí más o menos ya tengo la longitud, más o menos son 6 kilómetros, hasta ahí. ¿No? Entonces aquí pueden cambiar los radios y demás. Pero hay elementos, por ejemplo, este elemento que es complejo, que es esta curva, si hacen algún cambio seguramente se va a desconfigurar porque la geometría está definida para estas tangentes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Alguna otra consulta? Julio, me imagino que te referías a esta planilla, ¿no? Me refería a de las alternativas que hemos realizado, un listado de lo que hace rato me mostró, ingeniero. Ah, ya, estamos bien entonces con lo anterior. Gracias. ¿Por qué? ¿Qué más, jóvenes? Por si acaso con preguntas y demás que tuvieran en estos días, hasta el jueves, ¿no? No, ya nuevamente les repito, si empiezan a consultar cosas el día viernes, no va a alcanzar el tiempo, porque yo tampoco tengo tiempo para poderlos atender rápido. ¿Qué otras consultas, jóvenes? Inge, disculpe, respecto a las consultas, no habría problema si se le envía mensajes, qué sé yo, por la madrugada. Inge, lo que pasa es que muchos aprovechamos, digamos, el horario de madrugada y surgen ahí. Claro, claro, pero a esa hora, si estoy trabajando, los atiendo, pero si no, es al día siguiente nomás. La respuesta, ¿no? Te pueden enviar sus consultas a esa hora, no hay problema. Igual las voy a leer al día siguiente. Está bien, Inge, muchas gracias. ¿Ya? Ok. ¿Qué más, jóvenes? Buenos días, ingeniero. Tengo un problemita, ingeniero. Cuando he creado mi cuenta de Bentley, he ingresado todo correcto como en los links, me decía Universidad Mayor de San Andrés, pero al momento de descargar el OpenRoad, me decía que estaba restringido, y por eso instalé por el link que usted nos mandó aparte el otro día.
Y con eso, con eso programa trabajé, pero el problema es que el programa me dice que tengo 4 días más para usar el producto, o sea, digamos, como prueba lo estoy usando y quisiera saber cómo puedo activarlo ya indefinidamente. Hablen por favor con Eric. Eric les tiene que dar los permisos correspondientes. Les he pasado su número, ¿no ve? Ok, Inge, entonces lo mandamos una llamada por WhatsApp o a su correo. Eso no sé, a Eric díganle cómo se pueden comunicar con él directamente, por correo, un mensaje de WhatsApp, no sé. Eso hablen por favor con Eric. Muy bien, gracias, ingeniero. ¿Ya? Ok, y solucionen en estos días, ¿no? O sea, si hoy día lo pueden molestar, bien, si no, tendrá que ser el lunes que lo molesten y para que no se les corte. Ahí, por si acaso, y como dice Universidad Mayor de San Andrés y demás, no habría mucho problema. Pueden venir acá al botón de Windows de su máquina. Se les va a desplegar esto. Se entran a Bentley y... perdón. Se entran a Connect, ¿dónde está Connect Client? De acá. Y se van a las herramientas de licencias. ¿Sí? En la herramienta de licencias, ¿sí? Todo debería estar en color verde, tiqueado, y decir o indicar acá si es académico, ¿sí? Académico o comercial, dependiendo. Entonces, de ustedes tienen que decir todo académico, ¿sí? Open Roads, Designer, aquí por ejemplo está académico, ¿no? Porque estoy con lo de la universidad. Si esto estuviera en prueba, ¿sí? Porque acá puede decir o indicar en prueba o trial, etcétera. Entonces ustedes se vienen a este botón de herramientas y colocan asistente de activación, ¿ya? Pican ahí, asistente de activación, les va a aparecer otra ventana. Pican activar uno o más productos, ¿sí? Entonces, siguiente. Acá igual les va a aparecer el listado de todo. Si tuvieran WaterCAD, SewerCAD, etcétera, en sus máquinas, tienen que va a aparecer en este listado. Entonces, Open Roads, ok, no hay más problema. Siguiente. Y lo va a activar. ¿Sí? Entonces, aquí ya les va a poner acceso permitido, lo que corresponde. ¿Sí? Esa sería la manera de activar rápido. Si no se logra activar de esta manera, consulten con Eric. ¿Ya? Otro punto acá a tomar en cuenta es lo siguiente. Si tienen generalmente los alumnos y otros docentes tienen, aunque creo que ya han dejado eso, tienen el WaterCAD craqueado, ¿sí? Entonces, ese WaterCAD craqueado hace que no funcione bien todo esto de Bentley. Entonces, tienen que desinstalar, si tuvieran WaterCAD o SewerCAD craqueado en sus máquinas, desinstálenlo y borren el crack, todo, porque para ello también tenemos el software legal, ¿no? Entonces, WaterCAD lo pueden instalar y se va a activar acá sin problema y lo van a poder usar sin problema, ¿ya? Si tuvieran craqueado, elimínenlo, desinstalen, borren el crack y demás y vuelvan a instalar el que corresponde. De esa manera ya va a funcionar bien. Si es que tuviera, ¿no? Luego les recomiendo eso. Y una vez que acabe, cerrar y cerrar. Listo, ya debería funcionar. ¿Alguna otra consulta? Buenas, ingeniero. Una consulta sobre el programa en sí. Uh-huh. Se me cuelga cuando estaba tratando de hacer en el dibujo, como nos dijo el anterior. Puedo hacer la primera pendiente, pero al momento de tratar de hacer la segunda, se me cuelga el programa
y ya no puedo volver a hacer. Entonces tengo que reiniciar todo el programa, volver a abrir, volver a hacer otra lineecita y se vuelve a colgar. No sé si es algo de configuración o qué podría estar pasando. Podría ser tu, no sé de qué características tiene tu equipo. Es una Intel Core i7 de 7ª generación con 16 de RAM. Pucha, ya, entonces eso ya es más extraño, porque debería funcionar sin problema. Entonces, a ver, intentar reinstalar, no sé, de repente puede ser que en el momento de instalación baja toda la información de Internet. Entonces hay altas y bajas en la comunicación, ¿no es cierto? Entonces, de repente algo no se ha instalado bien, no sé. Tendrías que reinstalarlo o reparar la instalación y verificar si persiste el problema, me avisas. Pero eso, por favor, mañana o hasta mañana máximo, para que puedas tener tiempo de hacer el siguiente avance de proyecto. Está bien, ingeniero, porque igual a varios de mi grupo, o sea, hemos tenido que estar varios días haciendo las alternativas porque pasaba eso, se les colgaba y era varios de mi grupo que pasó. Ya, ok. Ahora, en esos casos, si hay, bueno, tienen ustedes libertad también de hacerlo en el Civil 3D, ¿no es cierto? Entonces, yo les había indicado que acá con el OpenRoad obviamente van a tener un plus los que hagan el proyecto en este programa. Pero si ya se les complica la situación y si les funciona mejor en el Civil 3D, háganlo en el Civil 3D, no hay problema. Después ya se lo puede llevar al OpenRoad, ¿no? O sea, no hay problema, se lleva el eje en un XML, se lo abre acá y se sigue trabajando, no hay problema de hecho. Ya, está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, a ver si o sea, ya voy a tener las alternativas y capaz este diseño más lo hago en Civil para a ver si nos explica cómo lo podemos pasar de Civil a OpenRoad. Ya, de acuerdo. No, solamente XML. ¿Qué necesitas copiar? Ya, a ver, esto por ejemplo, y ya con esto lo cerramos, porfa, ya son las 12:15. Por ejemplo, si tuviera esta alternativa, ¿no ve? Y voy a abrir mi alternativa 2. La cuestión es que se te va a llenar mucho se te va a llenar el archivo y se te empieza a hacer pesado, ¿no? Por eso yo les había pedido que hagan sus alternativas en archivos distintos, ¿sí? Para que todo es más manejable de esa manera. Pero bueno, para salir... veo acá lo siguiente, tengan cuidado con lo que ya hemos hecho hoy día, ¿sí? Tengan cuidado de hacer o en todo caso van a tener que reconfigurar todo este tramo, ¿no? Aquí está muy pegadito. Aquí igual. Sí van a tener que reconfigurar eso, jóvenes. Aquí no hay problema. Acá de repente van a tener que reconfigurar. Bueno, más atrás no hay problema de eso. Acá sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si quiero colocar mi proyecto, mi alternativa 1 acá? Vamos a trabajar siempre con referencias externas, ¿sí? Voy a referencia externa, voy a buscar mi alternativa 1, a abrir y le digo, ok, si está en el mismo lugar, no hay problema, está acá. ¿Sí? Aunque no se está viendo esta parte, vamos a ver de alternativa 1, ¿verdad? Si no se ve lo anterior, acá
visualizar referencias externas que tiene este otro archivo, live. ¿Ya? Entonces, ahí ya me muestra el resto, ¿no? Esta sería tu alternativa. Eso querías hacer, ¿no? Es eso. Es preferible trabajar con referencias externas, así tu archivo en el que estás haciendo todo tu diseño no se va acumulando información que puede ser necesaria, pero intermitente, no todo el rato, ¿no? Porque esto es un rato solamente de repente para comparar tus alternativas, requieres, ¿no ve? Entonces, ya sé que viene por este lado, estoy llegando casi al mismo lugar. Ya listo, entonces simplemente o lo desactivo o lo apago, nada más, ¿no? Y listo, y sigo trabajando. ¿Está bien? Listo. Rodrigo, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, hasta ahí sería la tarea, por favor. El siguiente avance sería ya el alineamiento horizontal, ya ajustado con lo que hemos hecho hoy día, de principio a fin de sus tres alternativas. O sea, ya tienen que tener trazo horizontal. El trazo vertical, como vamos a ver la siguiente clase, es mucho más sencillo. Si todo está bien hecho, ¿sí?, no vamos a tener problemas, ¿no? No vamos a tener problemas de reajustes, nada. Por eso es importante trabajar con la línea de ceros o esta línea de pendientes, ajustarla cuando sea necesario, ¿sí? Y van a ver que cuando hagamos el perfil longitudinal, no vamos a tener grandes cortes ni rellenos exagerados, ¿no? Obviamente aquí sí tenemos este corte, pero esto siempre se va a presentar en este tipo de curvas, de retorno. Eso siempre se va a presentar. O sea, siempre van a ver este pico, incluso de repente una profundidad bastante grande en el relleno. Entonces siempre se va a presentar ese pico en esta zona. ¿Ya? Entonces no se asusten de ello. Fíjense que aquí aparentemente tenemos una pendiente. Si yo hago muy rapidito esto último, si hago una pendiente de aquí a aquí, ¿con cuánto de pendiente estoy? Wow. Eh, 5% de pendiente. Me está mostrando otra cosa. 5% de pendiente. Aquí estoy por debajo del 8%, ¿no? Y acá puedo subir acá y bajar nuevamente. Así que no voy a sobrepasar los 8% de hecho. ¿Sí? Entonces, si está mal diseñado el horizontal, al momento de hacer el vertical, sí vamos a tener problemas y vamos a tener que volver a hacer todo esto, ¿no? Perfil, aquí más todavía. Incluso en esta zona no hay tanto problema. Esta que progresiva es Home, Civil, pico acá. Esta es la progresiva 5 más 400. Y eso estaba viendo aquí. En esta línea roja, ¿no? No hay gran pico. La verdad, esto voy a pasar sin mucho problema. Eso me indica que hay un buen diseño. Este pico debe ser un poco más atrás. A ver. Bien, acá, justo esta zona. ¿Sí? Pero ya acá no hay manera de salvar esto. O habría que reducir todavía un poco más la velocidad de repente acá. Para 40 kilómetros por hora, ¿cuál es el radio mínimo? 55. 55 metros, creo. Entonces ya puedo introducir un PIB aquí y esto va a desaparecer. ¿Sí? Ya lo vamos a ajustar rapidito. ¿Vale? Listo, jóvenes. Entonces el video lo cargo esta noche de la clase de hoy para que puedan trabajar
mañana y en la semana. ¿Ya? Entonces, su siguiente tarea, el viernes hasta la medianoche, enviar su alineamiento horizontal de sus 3 alternativas. ¿De acuerdo?